El viento del norte soplaba con un silbido agudo, colándose por las rendijas de madera y haciendo que la chimenea escupiera chispas como si protestara contra el frío. En la llanura helada de Soria, la nieve de la noche anterior todavía crujía bajo el peso de los olivos retorcidos y los muros de piedra que marcaban los límites de las fincas. El cielo aún estaba negro, apenas salpicado de unas estrellas tímidas. Don Eusebio Llorente, un hombre curtido por el campo, de manos agrietadas y mirada cansada, dormitaba envuelto en una manta de lana áspera, cuando un golpe seco en la puerta le arrancó del calor del catre. No era un golpe de cortesía ni un toque tímido. Era urgente, repetido, desesperado. Frunció el ceño. A esas horas, antes de que despuntara el alba, nadie llamaba sin motivo. Calzó las botas, se echó encima el viejo zamarro de piel de cordero y, mientras avanzaba por la cocina oscura, escuchó el segundo golpe. Abrió la puerta justo antes de que sonara el tercero. Allí, sobre el umbral, 3 figuras pequeñas temblaban bajo el viento cortante. La que estaba delante apenas tendría 12 años. Llevaba una camisa de hombre demasiado grande, con las mangas remendadas 1000 veces y unos pantalones que le llegaban a media pantorrilla. El cabello, enmarañado, caía sobre un rostro pálido, con los labios agrietados y la nariz enrojecida. Detrás de ella, un chico algo menor se mantenía erguido, pero con la mandíbula apretada, como si la dignidad fuera lo único que le quedaba. Tenía una mano en el hombro del tercero, un niño tan pequeño que parecía que el viento podría derribarlo. El aire frío se coló hasta los huesos de Eusebio mientras los observaba. El más pequeño no llevaba zapatos. Los pies, ennegrecidos por el barro y la escarcha, se encogían sobre la madera helada del porche. Entonces, la chica habló. Su voz era suave y ronca, como el roce de papel viejo. «No costamos mucho, señor». Eusebio se quedó inmóvil. Esa frase, tan simple, sonaba como una moneda lanzada a un pozo vacío. «Tenemos manos para trabajar», añadió ella, bajando la vista. «Si hay labor, podemos hacerla». Eusebio no respondió de inmediato. No tenía espacio para más bocas. La casa estaba hecha para uno, y él apenas se bastaba para mantenerla. El corral estaba medio vacío, y los inviernos en esas tierras no perdonaban ni a los fuertes. Pero el niño pequeño tosió entonces, una tos húmeda y profunda, y la chica se encogió como si ese sonido le atravesara el pecho. «Me llamo Ruth», dijo rápido. «Él es Jonás, y este es Samuel. No habla mucho». Eusebio miró al pequeño Samuel, que apenas levantaba la cabeza. El silencio entre ellos se hizo largo, roto solo por el silbido del viento contra los postigos. «¿Tenéis familia cerca?», preguntó por fin. Ruth negó lentamente. «Ya no queda nadie». Esa respuesta, breve y seca, pesó más que cualquier súplica. Eusebio había oído esas palabras antes. Y, muchos inviernos atrás, las había dicho él mismo. No recordó el momento exacto en que dio un paso hacia un lado, pero, de pronto, los 3 ya estaban dentro, con Jonás guiando a Samuel y Ruth, agarrándolos a ambos como si temiera que desaparecieran si los soltaba. La casa de Eusebio era modesta. Un solo cuarto amplio con altillo, la chimenea de piedra al fondo, una mesa con 3 sillas cojas y un catre en un rincón. El olor a leña y a café recalentado llenaba el aire. Los niños se quedaron de pie, como si esperaran una orden. «¿Tenéis hambre?», preguntó él. Ruth asintió una vez, sin palabras. Eusebio se puso a rebuscar junto al fogón. Sacó una olla de barro con lo que quedaba de unas alubias guisadas de la noche anterior y las sirvió en 3 cuencos desportillados. Ruth pasó uno a Jonás y otro al pequeño. Este último miró la comida con recelo, como si fuera un truco, hasta que Jonás empezó a comer y entonces él imitó el gesto. «¿De dónde venís?», preguntó Eusebio, rompiendo el silencio. Ruth dudó, removiendo las alubias con la cuchara. «Del pueblo junto a la vía. Ya no sé si tiene nombre. ¿Y los padres?». «Muertos», dijo sin pestañear.
Jonás apartó la vista, Samuel chupó la cuchara y tosió de nuevo, un ruido que sonó demasiado hondo para un cuerpo tan pequeño. El carro se rompió hace una semana. Hemos caminado la mayor parte, añadió Ruth, con la voz quebrándose en la última palabra. Eusebio sintió un peso en el estómago. Sabía lo que era atravesar esas tierras a pie en invierno. «Podéis dormir aquí», murmuró. «Solo por esta noche. Mañana veremos qué se hace». Ruth levantó la vista, sin llegar a sonreír, y asintió despacio. Esa noche, los niños se acurrucaron cerca del fuego. Ruth se colocó alrededor de Samuel como un escudo, y Jonás se tumbó detrás de ella, con los ojos abiertos en la penumbra, vigilando la puerta. Eusebio permaneció despierto más tiempo del habitual, observando desde su silla. No pudo evitar que le viniera a la memoria la imagen de otras 3 figuras dormidas en el mismo lugar, muchos años atrás, antes de que el silencio sustituyera a las risas en aquella casa. Enterró ese recuerdo, como había enterrado tantas cosas, y se quedó solo con la frase de Ruth, resonando como un eco. «No costamos mucho, Señor». Al amanecer, Samuel seguía tosiendo. Ruth trataba de aliviarlo con un trapo húmedo en el pecho, pero el sonido de la tos se colaba como un cuchillo en la quietud de la casa. Eusebio calentó agua, le puso un poco de miel y jengibre y se lo entregó sin decir nada. Ese día, Jonás trabajó con una pala en el establo, aunque no hiciera falta. Ruth barrió el porche y luego el interior. Samuel, aún débil, siguió a su hermana tocando todo con curiosidad. No era que intentaran ganarse el pan. Eusebio lo entendió pronto. Era que buscaban pertenecer a algún lugar, aunque fuera por poco tiempo. Esa primera jornada transcurrió sin incidentes, pero al caer la noche, algo cambió. Ruth salió al porche y se quedó mirando hacia la oscuridad de los campos. «Oye eso», susurró cuando Eusebio salió con su taza de café. Al principio él no percibió nada. Luego un golpeteo rítmico, lejano. Cascos de caballo sobre tierra helada. El estómago de Eusebio se encogió. En esos caminos, nadie cabalgaba a esas horas sin un propósito claro. «¿Esperas a alguien?», preguntó ella. No. Se quedaron callados, tensos, mirando hacia las colinas. El jinete no apareció esa noche, pero a la mañana siguiente, unas huellas frescas llevaban desde el cerro hasta el sendero del este, solo un caballo. Pesado. Eusebio, al agacharse para examinarlas, sintió que el aire frío le mordía la nuca. Conocía esas huellas y lo que solían anunciar. Eusebio se incorporó lentamente, las rodillas crujiendo como ramas secas. Pasó los dedos ásperos por las huellas, sintiendo la escarcha quebrarse bajo su piel. No era un caballo de labranza. El paso era pesado, marcado, como el de un animal bien alimentado y montado por alguien que sabía manejarlo. Ruth se había quedado en el porche, abrazando a Samuel contra el pecho. Jonás, con la pala aún en la mano, observaba desde el establo con la frente fruncida. El aire estaba quieto, frío, impregnado de esa calma espesa que precede a algo inevitable. «¿Es alguien del pueblo?», preguntó Ruth, intentando sonar despreocupada. «No», respondió Eusebio, tercamente, «y no me gusta que anden merodeando sin avisar». Volvió a entrar en la casa sin añadir nada más. La vieja puerta de roble chirrió al cerrarse, como si también protestara. Dentro, el calor de la chimenea contrastaba con el nudo helado que le apretaba el estómago. Preparó café fuerte, de ese que amargaba incluso antes de llegar a la lengua, y se sentó en la mesa. Ruth, de pie junto al fuego, no apartaba la vista de él. «Podría ser un viajero perdido». «Podría», admitió Eusebio. «O podría ser alguien buscándote». La mirada de Ruth se endureció un instante, pero enseguida bajó los ojos hacia Samuel, que jugueteaba con un trozo de cuerda. «No tenemos a nadie buscándonos», dijo en voz baja. Eusebio no respondió. La mentira, por bien dicha que esté,
siempre deja un rastro en el aire. El día transcurrió con una normalidad tensa. Jonás insistió en ayudar con el heno, cargando más de lo que su cuerpo delgado podía aguantar, como si quisiera demostrar algo. Ruth se ocupó de la colada y del puchero para la cena. Samuel, algo más animado, se movía de un lado a otro, aunque su tos seguía interrumpiendo cada tanto la tranquilidad de la casa. A última hora de la tarde, Jonás apareció en la cocina con un objeto envuelto en un trapo mugriento. Lo dejó sobre la mesa, miró a Ruth y luego a Eusebio. Lo encontré junto a las peñas. Por el camino del este, dijo. Eusebio desenvolvió el trapo. Dentro, un pedazo de metal oscuro, mellado en los bordes, una insignia rota. Se leía aún, aunque desgastado. Subinspector Elías Trenor. Protección de menores. El nombre le sonó como un eco desagradable. Ruth, al verlo, tensó los hombros. «Explícame», ordenó Eusebio. Ella sostuvo su mirada unos segundos. Luego suspiró, como si soltar esas palabras fuera abrir una herida mal cerrada. «Ese hombre, Trenor, no protege a nadie. Se lleva a los niños. Dice que es por orden del gobierno, que es para cuidarlos, pero los vende. A quien pague más». Samuel, ajeno a la conversación, intentaba subirse a una silla. Ruth lo agarró y lo sentó en su regazo, como si temiera que la sombra de ese nombre pudiera tocarlo. «¿Y tú?», preguntó Eusebio. «¿Cómo entras en todo esto?». Él se llevó a Samuel de una casa donde yo vivía. Una mujer, doña Eta. Recogía huérfanos. Pero no era un hogar. Era un establo para carne humana. El que servía, se quedaba. El que no, lo mandaban fuera. Una noche, Trenor llegó con sus botas lustrosas y su sonrisa falsa. Vio a Samuel y lo quiso. Ni preguntó. Se lo llevó. Ruth tragó saliva, la voz endureciéndose. Lo seguí hasta otra villa. Esperé a que estuviera borracho en una taberna y lo saqué de allí. Luego encontré a Jonás y llevamos caminando días, hasta que la nieve nos alcanzó. Eusebio guardó silencio un momento, sopesando cada palabra. Afuera, el viento rascaba contra las paredes como uñas largas. «Entonces sí que alguien os busca, y no será para invitaros a comer». Ruth no contestó, solo apretó a Samuel contra ella. Aquella noche, Eusebio apenas durmió. El ruido de los postigos, el crujido de la madera, cualquier sonido le parecía un aviso. Antes del amanecer, salió al porche. La luna todavía colgaba sobre las colinas, pálida y vigilante. Las huellas de caballo seguían frescas en el sendero, como si el jinete hubiera pasado no mucho antes. Solo un caballo, solo un hombre. No le gustaba. Despertó a Jonás y le dio una tarea que no necesitaba hacerse: reforzar la puerta del establo. A Ruth le pidió que mantuviera a Samuel dentro. Luego ensilló su mula y subió al cerro más cercano. Desde allí, vio, a lo lejos, una pequeña columna de humo ascendiendo desde el bosque. No era humo de chimenea, era humo de campamento. El humo estaba en el lugar exacto que uno elegiría si quisiera vigilar la finca sin acercarse demasiado. De vuelta en la casa, Ruth estaba de pie junto a la mesa, removiendo algo en la olla. El aroma a lentejas y laurel llenaba el aire. Jonás, sentado, afilaba un cuchillo contra una piedra con más empeño que técnica. ¿Es él?, preguntó Ruth, sin mirarlo. Eusebio colgó el zamarro en el perchero. «Aún no lo he visto, pero está cerca. Podría seguir de largo». «Podría», repitió Eusebio, aunque ninguno de los dos lo creyó. La comida fue silenciosa. Samuel comió poco y terminó acurrucado sobre las rodillas de Ruth, adormilado. Eusebio lo miraba de reojo. El niño tenía las mejillas encendidas, no por calor, sino por fiebre. Cuando terminó de comer, Eusebio se sentó junto al fuego. Encendió la pipa y dejó que el humo se enredara en el techo.
Ruth se acercó, sosteniendo a Samuel. Si viene a por él, no pienso entregarlo. Eso ya lo sé, dijo Eusebio, sin apartar la vista de las brasas. Pero tendrás que estar preparada. Un hombre como ese no viaja solo mucho tiempo. La leña crepitó. Afuera, un búho ululó, y el eco resonó como un presagio. Esa madrugada, un sonido distinto rompió el silencio. No era el viento, ni un animal. Eran pasos, pausados, sobre la escarcha. Eusebio se levantó sin hacer ruido. Tomó la escopeta del rincón y se asomó por la ventana. A unos metros, entre las sombras de los almendros, una silueta alta se recortaba contra la claridad lechosa del amanecer. No avanzaba, solo miraba hacia la casa. Eusebio abrió la puerta despacio, apuntando. ¿Se ha perdido?, preguntó con voz firme. La figura dio un paso al frente. Bajo el ala del sombrero, un destello metálico, una placa sujeta al pecho. Busco a una muchacha, quizá con un niño pequeño y otro algo mayor. ¿Orden oficial? Eusebio no parpadeó. No he visto a nadie así. El hombre ladeó la cabeza, como evaluando si creía o no la mentira. Si está usted ocultando fugitivos, se meterás en problemas, señor Llorente. Aquí no hay fugitivos. Solo yo, y la tierra que trabajo. La mirada del forastero se estrechó. Volveré al amanecer, y traeré compañía. Se dio media vuelta, y se perdió entre los árboles, el sonido de su caballo alejándose hasta desaparecer. Eusebio cerró la puerta, el corazón golpeándole como un martillo. Ruth estaba detrás de él, pálida, con Samuel en brazos. ¿Era él? Sí, y tenemos hasta el amanecer para decidir qué hacemos. La casa estaba en penumbra. La llama del candil parpadeaba sobre las paredes encaladas, proyectando sombras alargadas que se movían como espectros cansados. Afuera, el silencio era tan denso que parecía escucharse el latido de la tierra bajo la escarcha. Eusebio permanecía junto a la puerta, la escopeta aún en la mano, los nudillos tensos como el hierro frío. Ruth estaba a apenas unos pasos, abrazando a Samuel, que dormía inquieto, gimiendo en sueños. Jonás, sentado en el banco de madera, no apartaba la vista de su hermana, como si de su expresión pudiera adivinar el destino de todos. «Tenemos hasta el amanecer», repitió Eusebio con voz grave. «Ese hombre no volverá solo». Ruth se sentó frente a él. La luz del candil acentuaba las ojeras oscuras bajo sus ojos y la palidez de sus labios. «Si nos quedamos, nos encontrará. Si huimos, nos seguirá. Entonces habrá que pensar en un camino que él no espere», murmuró Eusebio, encendiendo la pipa con manos firmes, como si el ritual le diera claridad. Jonás apoyó los codos sobre la mesa. «¿Y si le esperamos aquí? Podemos defendernos». Eusebio lo miró, evaluando sus palabras, pero negó despacio. «Un hombre como ese no viene a negociar. Vendrá con más, y con pólvora». A través de la pequeña ventana, la noche parecía aún más cerrada. Ruth se levantó y, sin decir nada, colocó a Samuel sobre el caprara, arropándolo con una manta de lana áspera. Luego volvió a la mesa. «No te lo dije todo», confesó, con un hilo de voz. «Samuel, él no es mi hermano». Eusebio no reaccionó, solo la instó a continuar con un leve movimiento de cabeza. Estaba en la casa de doña Eta desde hacía apenas unas semanas. Era diferente, callado, como si ya hubiera visto demasiado para su edad. Cuando Trenor llegó, le bastó una mirada para decidir que se lo llevaría. Yo no podía dejar que eso pasara. Se frotó las manos, como intentando borrar un recuerdo grabado en la piel. Le seguí, esperé a que se emborrachara y me llevé al niño. Caminamos toda la noche hasta encontrar a Jonás. Desde entonces no hemos parado. Eusebio aspiró el humo de la pipa y lo soltó en un lento remolino.
Así que no es solo un hombre buscando un niño. Es un hombre buscando algo que cree suyo. Ruth lo miró fijamente. No es suyo, y no pienso entregarlo. No esperaba otra cosa, respondió él, apagando la pipa con decisión. Pero hay que moverse antes de que la escarcha se derrita. Cuando la primera línea gris del amanecer apareció sobre las colinas, la casa ya estaba en silencio. Habían empacado lo poco que podían cargar: un atillo con pan duro y queso curado, una botella de vino pequeño, la manta de Samuel, la navaja de Eusebio y una cuerda. La mula resoplaba en el corral, su aliento formando nubes blancas en el aire gélido. Jonás ajustaba la cincha con manos rápidas, aprendidas deprisa en días recientes. Eusebio echó un último vistazo al horizonte antes de abrir el portón. En la distancia, hacia el este, creyó ver un destello. Podría ser hielo, o el reflejo de metal. No quiso arriesgarse. Por aquí, ordenó. Tomaremos la vereda del barranco. Ruth lo siguió, cargando a Samuel envuelto en la manta. Jonás caminaba detrás, vigilando cada sombra. El suelo crujía bajo las botas y el aire olía a romero y tierra fría. El camino del barranco era estrecho, flanqueado por encinas retorcidas y matorrales que arañaban la ropa. Apenas entraba la luz del amanecer, y el silencio solo se rompía por el chapoteo lejano del arroyo helado. A mitad de camino, Eusebio levantó una mano para detenerlos. «Escuchad». Todos aguzaron el oído. Entre el murmullo del agua, se escuchaba un ritmo lejano, acompasado, cascos. No uno, sino varios. «Ya no es solo él», susurró Eusebio. «Ahora viene con compañía». Ruth apretó a Samuel contra su pecho, sintiendo cómo el niño temblaba incluso dormido. «¿Y ahora?», preguntó Jonás. Eusebio señaló hacia un afloramiento rocoso. «Subid allí y quedaos bajos. Yo me encargo de borrar las huellas». Mientras Ruth y Jonás trepaban, Eusebio se agachó, usando una rama para arrastrar la tierra y confundir el rastro. Luego subió rápido hacia ellos. Desde lo alto, vieron pasar, a lo lejos, 3 jinetes. No se detuvieron, pero uno de ellos giró la cabeza hacia el barranco, como si oliera algo. No podían quedarse allí. «Seguiremos por el cauce seco», indicó Eusebio. «Hay un viejo molino en ruinas. Podremos refugiarnos un rato». La marcha se volvió más dura. El lecho del arroyo estaba cubierto de piedras sueltas que hacían resbalar a la mula. Ruth sentía los brazos entumecidos de cargar a Samuel, pero no se quejó. Jonás, con la mandíbula apretada, aguantaba el ritmo sin soltar palabra. El molino apareció como una sombra rota entre los álamos. Las paredes estaban comidas por el tiempo, y el techo, medio derrumbado, dejaba entrar la luz fría de la mañana. El olor a humedad y madera vieja impregnaba el aire. Dentro, Eusebio dejó la mula atada en un rincón y se acercó a la ventana rota. Desde allí, podía ver el sendero principal y el polvo que aún flotaba en la distancia, prueba del paso reciente de los caballos. «No tenemos mucho tiempo», dijo, volviéndose hacia Ruth. «Si han visto el barranco, acabarán encontrando el molino. ¿Podemos defendernos aquí?», preguntó Jonás, tanteando la navaja en el cinturón. Eusebio negó. «Este sitio es una trampa si nos encierran. Mejor movernos antes de que cierren el círculo». Ruth se sentó en una piedra, dejando a Samuel en su regazo. El niño respiraba con dificultad, y su frente estaba caliente, demasiado. Lo acarició con manos temblorosas. «Tiene fiebre», susurró. Eusebio se agachó para tocarle la frente. Su expresión se endureció. «Esto no es solo cansancio. Podría empeorar rápido». «¿Y qué hacemos?», preguntó Ruth con un hilo de desesperación. «Hay un puesto de intercambio en la sierra, viejo pero aún activo. El hombre que lo lleva suele tener medicinas. Está a mediodía de aquí, si forzamos el paso». Ruth lo miró, dudando. «¿Y si nos alcanzan?». «Nos alcanzarán si nos quedamos». El sol empezaba a colarse por los huecos del techo,
pintando el interior del molino con manchas doradas y frías. Afuera, el viento había cambiado de dirección, trayendo consigo el olor a humo de leña. Era un olor común en esas tierras, pero para Eusebio significaba que no estaban solos. Se levantó de golpe. «Ahora», ordenó. «Caminamos hasta que las piernas no puedan más». Salieron por la parte trasera del molino, siguiendo un sendero casi invisible entre los matorrales. Ruth no dejó de mirar atrás, imaginando, o quizá escuchando, los cascos que poco antes habían pasado tan cerca. El día avanzaba, y con él, la tensión que apretaba cada paso. La sierra se alzaba ante ellos, imponente, como una muralla de piedra y nieve. Allí, entre sus laderas, podrían perderse o quedar atrapados. Pero en ese momento, Eusebio solo pensaba en una cosa: mantenerlos a todos con vida hasta que el sol se pusiera. El sendero se estrechaba a medida que subían. La sierra se alzaba como una muralla viva, con laderas cubiertas de encinas y riscos grises que parecían observarles desde arriba. El aire se volvía más fino y cortante, con ese olor mineral que anuncia la nieve. Eusebio encabezaba la marcha, ladeando la cabeza de vez en cuando para escuchar más allá del susurro del viento. Detrás de él, Ruth caminaba con Samuel envuelto en la manta, sintiendo cómo el calor del niño subía y subía. Jonás cerraba el grupo, lanzando miradas nerviosas hacia el camino que quedaba atrás. «¿Cuánto falta?», preguntó Ruth, la voz baja, casi temiendo romper el silencio. «Si mantenemos el paso, llegaremos antes del anochecer», respondió Eusebio sin girarse. «El puesto de intercambio está junto a un collado. Desde allí se ve todo el valle». Ruth apretó los labios. No le gustaba la idea de llegar a un sitio visible. Pero tampoco tenía otra opción. Samuel necesitaba medicinas. A media mañana, el sonido que más temían regresó. Al principio, un murmullo grave, confundido con el rumor del viento entre las rocas. Luego, nítido. Cascos. Eusebio levantó la mano, deteniendo al grupo. Se agachó tras una roca y señaló hacia un espolón de piedra. Desde allí podían ver, a lo lejos, 4 jinetes avanzando por un sendero paralelo. «No siguen nuestro rastro exacto», murmuró, «pero están peinando la zona». Jonás tragó saliva. «¿Podemos escondernos?». «No en campo abierto», respondió Eusebio. «Hay que adelantarse antes de que giren hacia este lado». Abandonaron el camino principal y se internaron por una vereda apenas marcada, que ascendía en zigzag entre paredes de roca. El sol del mediodía caía oblicuo, tiñendo la piedra de un gris plateado y proyectando sombras frías sobre el sendero. Cada paso era más difícil. La mula resbalaba. Ruth sentía los brazos entumecidos. Jonás jadeaba intentando seguir el ritmo, pero el instinto de supervivencia empujaba más que el cansancio. Cuando por fin alcanzaron una pequeña cornisa, Eusebio se volvió hacia ellos. «Aquí haremos un alto. Desde este punto puedo vigilar el paso del sur». Ruth se sentó sobre una roca plana, colocando a Samuel en su regazo. El niño apenas se movía, y su respiración era un silbido débil. Ella le acarició la frente húmeda. «No podemos seguir así mucho más», susurró, sin mirar a Eusebio. Él se acercó, apoyando una rodilla en el suelo para examinar al pequeño. «Está ardiendo. Hay que llegar al puesto antes de que caiga la noche. O no llegaremos a tiempo». El descanso fue breve. Eusebio decidió tomar un atajo por el lecho seco de un torrente, un camino más abrupto pero que evitaba las zonas abiertas. Las piedras sueltas crujían bajo sus botas y las paredes del desfiladero amplificaban cualquier sonido. A mitad de trayecto, un eco distinto resonó entre las rocas. Un relincho. No era el de la mula. Eusebio se detuvo, tensando la espalda. «Se han adelantado», dijo en voz baja. «Nos cortan el paso». Ruth miró a su alrededor buscando salidas. El desfiladero era como una garganta de piedra,
Avanzar era meterse en sus manos, retroceder, volver hacia quienes venían detrás. ¿Y si nos ocultamos?, propuso Jonás, señalando una grieta en la roca. Eusebio la examinó. Apenas un hueco estrecho, pero suficiente para Ruth y los niños. Entrad ahí y no hagáis ruido. Yo distraeré a quien se acerque. No, no te vamos a dejar, protestó Ruth. No es debate. Cuanto más tarde en encontrarlos, más tiempo tendremos para huir. Ruth quiso replicar, pero la mirada firme de Eusebio la detuvo. Entró en la grieta con Samuel y Jonás, cubriéndose con matorrales secos que crecían en la entrada. Eusebio descendió unos metros por el desfiladero, fingiendo caminar con calma, como un pastor cualquiera. El sonido de cascos se acercó, y pronto apareció un jinete, solo, con un sombrero de ala ancha y un mosquete colgado del hombro. «Buenos días», saludó el hombre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Ha visto pasar a una mujer con 2 críos?» Eusebio fingió pensar, escupiendo al suelo. «Por aquí no. Solo yo y mi mula». El jinete lo observó con atención, como intentando medir la verdad en sus palabras. «Si los ve, avíseme. Son peligrosos». «¿Peligrosos? Unos niños», replicó Eusebio, con un deje de ironía. El hombre sonrió de nuevo, pero su mano se movió hacia el mosquete. «Órdenes. Son órdenes». Eusebio mantuvo la calma. «Pues cumpla las tuyas, y yo cumpliré las mías». Se miraron unos segundos más, y finalmente el jinete siguió su camino, aunque giró la cabeza varias veces. Eusebio esperó a que desapareciera antes de regresar a la grieta. «Se ha ido», susurró Ruth al verle. «Por ahora. Pero no está solo». Reanudaron la marcha, avanzando por un sendero estrecho que bordeaba la ladera. Desde allí, el paisaje se abría. Colinas cubiertas de tomillo y retamas, y a lo lejos, una hilera de chopos marcando el cauce de un río. Más allá, casi imperceptible, se divisaba el tejado del puesto de intercambio. «Ahí está», dijo Eusebio, señalando con el mentón. «Si apretamos el paso, llegaremos antes de que caiga el sol». Ruth miró a Samuel, que seguía en su abrazo, y asintió. El último tramo fue el más duro. El viento del atardecer soplaba desde el norte, cortando la piel como cuchillas. El cielo se teñía de un naranja sucio, presagio de nieve. Cuando alcanzaron el puesto, una construcción baja de piedra con un techo de tejas rojas, Eusebio golpeó la puerta con fuerza. Un hombre mayor, de barba blanca y manos nudosas, abrió con gesto desconfiado. «Necesitamos medicinas para un niño», dijo Eusebio sin rodeos. «Fiebre alta, dificultad para respirar». El anciano frunció el ceño, pero les hizo pasar. El interior olía a madera vieja y cuero. En una repisa, botellas y frascos alineados como un tesoro polvoriento. «Tengo algo que puede ayudar, pero no es barato», advirtió el hombre. Eusebio sacó una pequeña bolsa de monedas y la dejó sobre la mesa. «Todo lo que tengo». El anciano asintió, tomó un frasco y dio indicaciones a Ruth para la dosis. Samuel, medio despierto, tragó el líquido amargo con una mueca. «Ahora, descansad un rato, pero no demasiado», añadió el hombre. «Vi pasar a varios hombres por el camino de abajo. No parecen comerciantes». Eusebio y Ruth se miraron. El respiro sería corto. El calor de la pequeña chimenea del puesto apenas se notaba. Afuera, el viento del norte aullaba entre las tejas, trayendo consigo olor a nieve y a tierra removida. El anciano boticario, después de entregar el frasco con la medicina, se había retirado a un rincón, como si su presencia fuera una carga innecesaria. Samuel dormía sobre el regazo de Ruth, la respiración más acompasada gracias a la primera dosis. Jonás, sentado en un banco, afilaba de nuevo su navaja, como si ese gesto le diera seguridad. Eusebio permanecía de pie junto a la ventana, con los ojos clavados en la franja estrecha del camino que se perdía en el valle. «No podemos quedarnos», dijo al fin,
sin apartar la vista. Ruth levantó la cabeza. Acaba de tomar la medicina. Necesita reposar. Lo sé, asintió Eusebio. Pero el viejo tiene razón. Esos hombres no son comerciantes. Si nos alcanzan aquí, no habrá pared lo bastante gruesa para detenerles. El anciano, encorvado sobre una caja de madera, habló sin mirarlos. Por el collado viejo hay una senda que lleva a un cañón estrecho. Si la tomáis antes de que anochezca, podréis perderles, siempre que sepan menos que un pastor. Eusebio asintió con gratitud. Gracias. Salieron poco después, envueltos en capas ásperas contra el frío. El sol ya se escondía tras los picos, tiñendo de cobre y violeta las cumbres. La mula avanzaba despacio, cargada con Ruth y Samuel. Jonás caminaba a un lado, y Eusebio abría camino con paso firme. El collado era una lengua de tierra estrecha, flanqueada por muros de roca que caían en vertical hacia un valle sombrío. El viento soplaba de frente, empujando ráfagas heladas que cortaban la piel. A medio ascenso, Eusebio levantó la mano para detenerse. Oigo algo. Ruth agudizó el oído. Entre el silbido del viento, un retumbar sordo, rítmico. Cascos. No muchos, pero cercanos. Nos siguen, murmuró Jonás, mirando hacia atrás. No, nos esperan, corrigió Eusebio, señalando una sombra que se movía más arriba, cerca de la curva del collado. No había tiempo para retroceder. El sendero no permitía maniobrar con rapidez, y bajar solo los dejaría expuestos. Eusebio miró a su alrededor. Unas rocas sobresalientes a la derecha podían servir de parapeto. Ruth, escóndete ahí con Samuel. Jonás, conmigo. ¿Vas a pelear?, preguntó el chico, conteniendo la excitación y el miedo a partes iguales. Voy a evitar que nos cierren el paso, respondió Eusebio, sacando la escopeta. Se agazaparon tras las piedras justo cuando una figura apareció en la curva. Era un jinete alto, con capa negra y sombrero de ala ancha, que desmontó con un movimiento fluido. Tenía un rifle colgado al hombro y una sonrisa torcida. ¿A dónde tan deprisa, Llorente?, preguntó, como si fueran viejos conocidos. Eusebio no respondió. El hombre dio un paso al frente, dejando que el viento agitara su capa. No vine a hablar. Entrégame a la mujer y al crío, y no habrá sangre. Jonás apretó la navaja entre los dedos. Eusebio apuntó, firme. Tendrás que pasar por encima de nosotros. El hombre soltó una carcajada seca y levantó una mano. Desde la curva aparecieron 2 jinetes más, armados con carabinas cortas. El sonido metálico de los pernos al prepararse rompió el aire helado. Ruth, oculta tras las rocas, abrazaba a Samuel con fuerza, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas. Última oportunidad, Llorente, dijo el primero. No valen la pena. Para ti, quizá no, replicó Eusebio. Para mí, lo valen todo. El disparo resonó antes de que las palabras terminaran. La bala golpeó una piedra a centímetros de su cabeza, lanzando esquirlas que arañaron su mejilla. Eusebio respondió con un tiro seco, apuntando a la pierna del más cercano. El hombre cayó con un grito, rodando por el borde del sendero hasta desaparecer en la pendiente. Jonás, con la rapidez de un gato, se lanzó contra el segundo jinete cuando éste intentó desmontar. La navaja brilló un instante antes de que Eusebio gritara, ¡Atrás, chico! Pero ya era tarde. El caballo, asustado, se encabritó, y el jinete perdió el control. El animal huyó por el collado, dejando un rastro de cascos y polvo. Solo quedaba el primero, que ahora apuntaba directamente a Eusebio. Los 2 hombres se midieron en silencio, el viento golpeándoles las caras. Finalmente, el desconocido escupió al suelo. No has ganado nada, solo tiempo. Se retiró lentamente, montando de nuevo su caballo. Antes de desaparecer por la curva, lanzó una última mirada hacia donde Ruth estaba escondida. Eusebio esperó hasta que el eco de los cascos se perdió en la distancia.
Luego hizo una seña a Ruth para que saliera. ¿Estáis bien?, preguntó, comprobando con la vista a Samuel y a Jonás. Sí, creo, respondió Ruth, aunque sus manos temblaban visiblemente. Entonces seguimos. No tardarán en reagruparse. La bajada del collado fue rápida y silenciosa. El sendero se ensanchó, desembocando en un cañón pedregoso donde el viento ya no mordía con tanta fuerza. El sol había desaparecido, dejando un resplandor pálido en el horizonte. Encontraron refugio en una oquedad natural, lo bastante profunda para ocultar la mula y a los tres. Encendieron un fuego pequeño, usando ramas secas que no produjeran demasiado humo. Ruth dio la segunda dosis de medicina a Samuel, que la bebió medio dormido. Jonás, sentado junto a Eusebio, miraba las llamas. No sabía que pudieras disparar así, dijo el chico. No es algo que me guste hacer, respondió Eusebio, serio. Pero a veces no queda otra. ¿Crees que volverán? Lo sé, y vendrán con más hombres. Ruth levantó la vista desde el niño. Entonces, ¿a dónde vamos? Eusebio miró hacia la oscuridad del cañón. Hacia un lugar donde no puedan seguirnos, si todavía existe. La frase quedó suspendida en el aire, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo se estirara a propósito para poner a prueba su resistencia. El pequeño fuego crepitaba, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de roca de la oquedad. Afuera, el cañón cantaba con un silbido grave, eco del viento colándose entre las grietas. Eusebio, sentado con la espalda contra la piedra fría, observaba el mapa mental que dibujaba en su cabeza. No era un mapa de papel, eran recuerdos, sendas olvidadas, y recodos que solo conocían los pastores viejos y algún contrabandista con suerte. Ruth, acurrucada junto a Samuel, le preguntó por fin, «¿Ese lugar del que hablabas, dónde está?» Eusebio tardó en responder, como si ponerlo en palabras fuera a comprometerlo. Se llama la Ermita de San Bartolomé. Está escondida en un barranco de paredes tan altas que el sol apenas entra un par de horas al día. Hace años que los monjes la dejaron y nadie más volvió. Salvo yo alguna vez. Jonás lo miró con curiosidad. ¿Por qué la abandonaron? Dicen que por un derrumbe. Y porque no querían estar tan cerca de la frontera. Pero para nosotros, ese aislamiento puede ser lo único que nos salve. Al amanecer, recogieron lo poco que habían sacado de las alforjas y continuaron. El frío era punzante, con cristales de escarcha cubriendo cada mata de tomillo. La mula resoplaba, cansada pero obediente. Samuel, aún febril pero menos agitado, se dejaba arrullar por el paso monótono del animal. El camino se volvió más estrecho hasta ser poco más que una cornisa. Abajo, el río brillaba como una cinta de plata. Encajonado entre rocas negras, el aire olía a humedad y a musgo, señal de que se acercaban a la zona de umbría. De aquí en adelante, nadie nos verá si no sabe exactamente dónde buscar, dijo Eusebio. Pero también significa que si nos encuentran, no habrá escapatoria rápida. Ruth apretó los labios, pero no protestó. Llegaron a la entrada del barranco a media mañana. Era una grieta oscura entre dos paredes verticales, cubierta parcialmente por un arco natural de piedra. Desde fuera, parecía un corte sin importancia en la montaña. Desde dentro, sin embargo, el suelo descendía en espiral, llevando a un claro invisible desde el exterior. La ermita apareció de golpe, como si hubiera estado esperando a que se atrevieran a cruzar. Las paredes de piedra, cubiertas de líquenes y hiedra, todavía conservaban restos de frescos desvaídos. La puerta, medio caída, dejaba entrever un interior en penumbra. «Aquí es», anunció Eusebio. Jonás soltó un silbido admirado. «Parece un sitio de cuentos». «O de fantasmas», replicó Eusebio, aunque con una media sonrisa. «Ayúdame a revisar que esté vacío». Dentro, el aire estaba frío y quieto. El suelo de losas irregulares crujía bajo las botas. En el altar quedaban candelabros oxidados y un crucifijo torcido. Eusebio abrió una puerta lateral que daba a una pequeña sacristía,
Allí, el polvo cubría bancos, cofres y un viejo arcón que, para su sorpresa, aún contenía mantas de lana. «Con esto podremos pasar la noche sin fuego», dijo, cerrando el arcón. «Si encienden hogueras en el valle, no queremos que nos vean el humo». Ruth se sentó en un banco, arropando a Samuel con una de las mantas. El niño abrió los ojos un instante, lo suficiente para balbucear algo ininteligible, antes de volver a dormirse. Ella le acarició el cabello húmedo con una ternura que le tensó la garganta. Eusebio y Jonás salieron a inspeccionar los alrededores. Subieron por una ladera que permitía ver parte del camino que habían dejado atrás. No había movimiento, solo la línea pálida del sendero perdiéndose en la distancia. «¿Crees que nos seguirán hasta aquí?», preguntó el chi. «Si Trenor es tan terco como creo, sí, y no vendrá solo. Entonces, ¿qué haremos?». Eusebio lo miró serio. «Prepararnos para que si llegan, no tengan ventaja». Volvieron a la ermita y comenzaron a reforzar la puerta con tablones caídos. Jonás, bajo la supervisión de Eusebio, fabricó un par de trampas rudimentarias con piedras sueltas y cuerdas de la mula. Ruth, mientras tanto, revisaba sus pocas provisiones: pan, un pedazo de queso y el agua que quedaba. A media tarde, el silencio del barranco se quebró. Un cuervo graznó desde lo alto, y su eco resonó como un mal augurio. Ruth salió a la entrada. «¿Has oído eso?». Eusebio frunció el ceño. «Sí, y no me gusta». Se encaramó a una roca para tener mejor vista. Muy a lo lejos, una columna delgada de polvo se alzaba contra el cielo gris. No podía distinguir cuántos eran, pero estaba seguro de que se movían hacia el norte, por la misma ruta que ellos habían tomado el día anterior. «Tenemos hasta mañana. Con suerte», dijo al bajar. «Después, puede que ya estén aquí». La noche cayó como una manta negra sobre el barranco. Encendieron una pequeña lámpara de aceite dentro de la sacristía, suficiente para que Ruth pudiera dar otra dosis de medicina a Samuel. El niño bebió sin protestar, y por primera vez, durmió sin toser durante un buen rato. Eusebio, sin embargo, no cerró un ojo. Sentado contra la pared, con la escopeta en el regazo, escuchaba cada crujido de madera, cada golpe de viento. Jonás se había dormido apoyado en un banco, la navaja aún en la mano. En algún momento de la madrugada, un ruido distinto le hizo enderezarse. No era viento ni animal. Era un golpeteo sordo, metálico, contra piedra. Lo reconoció de inmediato. Herraduras. Se levantó despacio, cruzó el altar y asomó por una rendija en la puerta. No vio nada. Pero el eco, profundo y constante, no dejaba lugar a dudas. Volvió junto a Ruth y le susurró: «Están cerca». Ella abrió los ojos de golpe. «¿Cuánto?». «Un par de horas, quizá menos». Eusebio tomó una decisión rápida. «Ruth, despierta a Jonás y preparaos. Si entran, quiero que salgáis por la puerta trasera y subáis por la ladera hasta el arco de piedra. Desde allí podréis llegar al sendero viejo». «¿Y tú?», preguntó ella, con un temblor en la voz. «Yo me encargaré de que no sigan demasiado rápido». Ella negó con la cabeza. «No voy a dejarte aquí solo. No es una elección, Ruth. Es lo que hay que hacer si queréis que Samuel viva». Se quedaron mirándose un instante. Un diálogo mudo en el que ella entendió que no iba a convencerlo. La lámpara se apagó, y la ermita quedó en penumbra. Afuera, el eco de los cascos era cada vez más claro. Ruth abrazó a Samuel. Jonás se colocó junto a la puerta trasera, y Eusebio, con la escopeta lista, se situó en la entrada principal. En la distancia, una voz grave rompió el silencio. «Llorente, sabemos que estás ahí». El sonido rebotó en las paredes del barranco, amplificándose como un trueno. Eusebio apretó la culata del arma y susurró para sí mismo: «Que Dios nos dé tiempo».
El eco de la voz resonó en las paredes del barranco como un toque de campanas fúnebres. Ruth sintió un escalofrío que no provenía del frío. Samuel, medio dormido, se agitó en sus brazos, como si también hubiera percibido la amenaza. Eusebio no respondió. Permaneció inmóvil en el umbral, con la escopeta cargada, observando la oscuridad que ocultaba a los hombres. El viento arrastraba un olor inconfundible: cuero, sudor y pólvora. Jonás desde la puerta trasera le susurró: «¿Puedo quedarme contigo?» «No», replicó Eusebio, sin apartar la vista del frente. «Harás lo que te dije. Cuando empiece el ruido, sacas a Ruth y al niño por el sendero. No mires atrás». El chico apretó la mandíbula, pero asintió. Fuera, las pisadas y los cascos se detuvieron. Un silencio tenso, casi expectante, se extendió por todo el barranco. Luego, otra voz, distinta, más áspera. «Entramos por las malas». El primer golpe contra la puerta retumbó como un trueno. Las tablas reforzadas aguantaron, pero el sonido reverberó por toda la nave. Eusebio retrocedió un paso, el cañón de la escopeta firme contra el hombro. «¡Ahora!», gritó hacia atrás. Ruth no dudó. Con Samuel bien sujeto contra el pecho, se lanzó hacia la salida trasera. Jonás iba pegado a ella, llevando la manta enrollada para disimular la forma del niño si alguien les veía de lejos. El aire nocturno les golpeó en la cara al salir. El sendero que ascendía hacia el arco de piedra era estrecho y empinado, cubierto de grava suelta. Cada paso parecía más largo que el anterior. Dentro, el segundo golpe hizo que la madera crujiera peligrosamente. Eusebio sabía que no aguantaría mucho más. Se colocó detrás de una columna de piedra, con línea directa hasta la puerta. El tercer golpe la hizo ceder. Dos figuras oscuras irrumpieron agachadas y con armas en mano. El fogonazo del disparo de Eusebio iluminó por un segundo la penumbra, y uno de los hombres cayó de inmediato. El otro rodó hacia un lado, buscando cobertura tras un banco. «¡Está aquí solo!», gritó hacia la entrada. Más sombras se movieron fuera. Eusebio recargó rápido, escuchando el golpeteo metálico de los cartuchos. El aire se llenó de polvo cuando una bala impactó contra la pared, arrancando pedazos de caliza. Mientras tanto, Ruth y Jonás habían llegado al arco de piedra. Desde allí podían ver parte del valle iluminado por la luna. A lo lejos, varias antorchas se movían como luciérnagas enfurecidas. No sabían si buscaban la entrada del barranco o si ya habían rodeado el lugar. «No podemos dejarle», dijo Jonás, jadeando. Ruth lo miró con una mezcla de temor y resolución. «Si volvemos, morimos todos. Si seguimos, puede que él nos alcance luego». Samuel se removió, tosiendo. Ruth le cubrió la boca con suavidad para que el sonido no se propagara. Un destello en la ladera opuesta llamó su atención. No era fuego, era metal reflejando la luz. Y se movía. «Nos están flanqueando», susurró. «Hay que alejarnos del sendero». Guiados por la intuición, se internaron entre unos matorrales densos, perdiendo de vista el camino principal. En la ermita, el intercambio de disparos se intensificaba. Eusebio se movía de un lado a otro, aprovechando cada columna como escudo. El eco hacía difícil saber de dónde venían exactamente los pasos enemigos. Una voz, más cercana, habló entre el humo. «No venimos solo por el crío, Llorente. Hay cosas que no entiendes». «Entiendo suficiente», replicó Eusebio. Eusebio, disparando hacia la sombra que acompañaba esas palabras. Un quejido ahogado confirmó que había acertado. Sin embargo, al asomarse, vio algo que le hizo fruncir el ceño. El hombre llevaba una insignia diferente a la de Trenor. Un sello ovalado con una corona y las iniciales GM grabadas. No tuvo tiempo de examinarlo más. Otro disparo silbó junto a su oreja, incrustándose en el marco de la puerta. Fuera,
Ruth y Jonás descendían por un terreno pedregoso que cortaba directo hacia un arroyo seco. Las sombras de las montañas los cubrían, pero cada crujido de piedra bajo sus pies parecía un grito. De repente, un silbido agudo se oyó detrás de ellos. Jonás se detuvo. «Es Eusebio. Está avisándonos». Ruth sintió que el corazón se le encogía. El silbido era una señal que habían acordado. «Seguid. No volváis». Mordió el labio y apretó el paso. El arroyo seco llevaba hacia el norte, lejos del barranco. Pero no sabían si encontrarían refugio antes de que amaneciera. En la ermita, el combate se reducía a respiraciones y pasos. Eusebio sabía que no podría mantener la posición mucho más. Decidió retroceder hacia la sacristía, forzando a sus atacantes a entrar en un espacio estrecho. Pero al llegar, encontró la puerta trasera entornada y un papel doblado en el suelo. Lo recogió. En la penumbra, leyó la frase escrita con letra apresurada. «El niño no es solo suyo. Es del gobernador». El estómago se le encogió. Recordó rumores de hacía años. Un escándalo silenciado, una sirvienta desaparecida y el propio gobernador viajando en secreto por la región. «Así que es eso», murmuró. El conocimiento le quemaba más que el frío. No solo estaba protegiendo a un niño de un traficante como Trenor, sino de un poder que podía barrer pueblos enteros si lo consideraba necesario. Las voces de los atacantes se acercaban. «Está en la parte trasera. Cerrad el paso». Eusebio respiró hondo. No podía enfrentarse a todos. Apretó el papel en el bolsillo y buscó una salida lateral, un ventanuco estrecho a media altura. Con esfuerzo, logró trepar y deslizarse fuera, cayendo sobre la tierra húmeda. El frío nocturno le golpeó como una ola, pero no se detuvo. Sabía que Ruth y Jonás no tendrían ventaja si él no salía para despistar a los perseguidores. Se internó por un sendero paralelo al arroyo, dejando huellas claras en la tierra a propósito. Con suerte, dividiría a sus cazadores. En algún punto de la noche, las sendas convergerían, o se perderían para siempre. Ruth, Jonás y Samuel, escondidos bajo unas encinas retorcidas, no sabían que Eusebio avanzaba apenas a unos cientos de metros, atrayendo a los hombres armados como si fuera el único objetivo. El sonido de cascos y gritos se mezclaba con el susurro del viento, y el barranco de San Bartolomé quedaba atrás, envuelto en sombras y secretos que ya no podrían deshacerse. La casa acababa de cambiar de dueño. El frío de la madrugada mordía con fuerza. Ruth mantenía a Samuel pegado a su pecho, envuelto en la manta, mientras Jonás vigilaba desde detrás de las encinas. Llevaban más de una hora agazapados, sin atreverse a encender un fuego. El silencio era espeso, roto solo por el crujir de alguna rama lejana. El niño respiraba con dificultad, pero al menos dormía. Ruth sentía que cada minuto que pasaba allí era un riesgo. «No podemos quedarnos más», susurró, acercándose a Jonás. «Si Eusebio sigue vivo, nos buscará. Y si no, también nos encontrarán ellos». Jonás la miró, indeciso, pero finalmente asintió. Descendieron con cuidado hacia el arroyo seco. La tierra estaba húmeda por el rocío y resbalaba. Las botas de Jonás dejaban huellas profundas. Ruth trataba de borrarlas arrastrando ramas, pero sabía que no engañarían a rastreadores expertos. La oscuridad comenzaba a clarear por el este, tiñendo el horizonte de un gris azulado. El amanecer no traería calor, solo más visibilidad para quienes los cazaban. A medida que avanzaban, el cauce se estrechaba y se cubría de zarzas. Ruth tuvo que abrir paso con las manos, rasgándose la piel y la ropa. El roce de las espinas dejó marcas rojas en sus muñecas. Samuel se removió y gimió. «Shh, pequeño», murmuró, acariciándole la frente. «Solo un poco más». Al otro lado del arroyo, una loma baja ofrecía mejor vista del terreno. Jonás se adelantó para inspeccionarla y regresó corriendo, agitado. «Hay humo», dijo. «No muy lejos». Hacia el norte. Ruth entrecerró los ojos.
Humo podía significar peligro o salvación. Vamos a verlo, pero con cuidado. Treparon por la loma y desde la cima lo vieron. Una columna delgada saliendo de lo que parecía una pequeña masía de piedra, con tejas rojas y un corral vacío. Estaba apartada, en medio de un claro rodeado de almendros sin flor. Parece abandonada, comentó Jonás. O vacía por ahora, replicó Ruth. Se acercaron por el flanco, ocultándose entre los almendros. Al llegar a la parte trasera, Ruth llamó suavemente. ¿Hola? No hubo respuesta. Empujó la puerta de madera, que se dio con un chirrido largo. El interior olía a humo reciente y pan viejo. Una olla aún tibia reposaba sobre las brasas de la chimenea. Alguien ha estado aquí hace poco, susurró. Jonás revisó las habitaciones contiguas. No hay nadie, pero hay mantas y algo de comida. Decidieron entrar y cerrar bien la puerta. Ruth colocó a Samuel sobre un jergón y le dio un sorbo de agua. El niño abrió los ojos un instante, lo suficiente para decir algo que a ella le heló la sangre. ¡Hombres! ¡Afuera! Jonás corrió a la ventana y miró por una rendija. 2 figuras se movían entre los almendros, a unos 50 metros. Llevaban sombreros anchos y rifles al hombro. «Nos han seguido», dijo, con la voz tensa. Ruth sintió que el pánico le apretaba el pecho, pero respiró hondo. «No saben si estamos dentro. Apaga las brasas y cúbrelo todo». Trabajaron rápido. El interior quedó sumido en penumbra. Samuel, consciente del peligro, se estancó. Se mantuvo en silencio. Las pisadas se acercaron. Uno de los hombres habló. «La chimenea está caliente. Deben estar aquí». El corazón de Ruth latía con tanta fuerza que temió que se oyera. El pomo de la puerta giró, pero entonces, desde el lado opuesto del claro, un silbido agudo cortó el aire. Los hombres se detuvieron. «Es la señal», dijo uno, y salieron apresurados, alejándose hacia el oeste. Ruth se asomó con cautela. Entre los almendros, a lo lejos, distinguió una figura familiar. Eusebio, cojeando ligeramente. Con la escopeta colgada al hombro, corrió hacia él con Jonás detrás. «Pensé que...» empezó a decir, pero Eusebio levantó la mano. «No hay tiempo. Nos están cerrando el paso desde el sur y el este. He visto grupos con antorchas. Tenemos que salir de aquí, ya». «¿Hacia dónde?», preguntó Jonás. Eusebio miró al norte. «A San Clodio. Allí hay alguien que nos debe un favor y que sabe cómo hacer que ciertos secretos salgan a la luz». El camino a San Clodio no era sencillo. Tendrían que cruzar una zona de viñedos y luego un bosque denso, evitando los senderos principales. El amanecer completo les sorprendió en medio de una hondonada, donde se detuvieron a beber y comer algo. Eusebio aprovechó para contarles lo que había descubierto en la ermita, el papel, el nombre del gobernador y la conexión con Samuel. Ruth escuchó en silencio, con los ojos fijos en el niño. «Entonces, no es solo un capricho de Trenor. Esto viene de más arriba». «Exacto», confirmó Eusebio. «Y si es cierto, no nos dejarán en paz mientras él siga respirando». Jonás frunció el ceño. «¿Y ese alguien en San Clodio? ¿Podemos fiarnos?». Eusebio dudó un instante antes de responder. «Si no podemos, será el final». El resto del día avanzaron casi sin hablar. El sol invernal no calentaba y el viento levantaba polvo de los caminos secos. Vieron a lo lejos un par de jinetes, pero lograron ocultarse tras un muro de ruido hasta que pasaron. Al caer la tarde, llegaron al borde del bosque. Los pinos altos bloqueaban la vista del cielo y amortiguaban los sonidos. El olor a resina y tierra húmeda era intenso. «Aquí acamparemos unas horas», dijo Eusebio. «No podemos entrar a San Clodio de noche. Levantaríamos sospechas». Encendieron un fuego pequeño, bien cubierto por piedras.
Ruth dio de comer a Samuel mientras Jonás montaba una improvisada barrera con ramas. Por primera vez en días, se permitieron un momento de calma. Pero esa calma estaba cargada de un presentimiento. La sensación de que el verdadero enfrentamiento estaba cerca y que San Clodio sería más una trampa que un refugio si no jugaban bien sus cartas. Cuando la noche estuvo avanzada, Eusebio se apartó del grupo y se sentó sobre una roca. Sacó el papel de su bolsillo y lo miró bajo la luz temblorosa del fuego. No podía quitarse de la cabeza las iniciales GM y lo que significaban. Ruth se le acercó en silencio. «¿No vas a dormir, verdad?» «No hasta que esto acabe», respondió él. Ella lo observó unos segundos, luego le puso una mano en el hombro. «Entonces que acabe pronto». En la oscuridad, más allá del bosque, un búho ululó. Eusebio alzó la vista. Faltaban pocas horas para que pisaran San Clodio, y con ello, para que el destino de todos quedara sellado. La bruma matinal se enroscaba entre los pinos cuando Eusebio dio la orden de reanudar la marcha. Ruth, con Samuel bien sujeto bajo la manta, caminaba junto a Jonás, que no apartaba la vista de los senderos que se abrían entre la maleza. El bosque estaba silencioso, pero todos sabían que el silencio podía esconder más de lo que mostraba. A medida que avanzaban, la luz se filtraba entre las ramas, anunciando que San Clodio estaba cerca. No era una gran ciudad, sino una villa de piedra y teja roja, famosa por su mercado y por el antiguo convento que dominaba la colina. «Entraremos por el lado del río», indicó Eusebio. «Menos guardias, más gente descargando mercancías». Ruth no preguntó más. Confiaba en que él le conociera bien sus pasos. Sin embargo, no dejaba de notar una presión extraña en el pecho. La certeza de que cruzar las calles de San Clodio sería tan peligroso como cualquier emboscada en el monte. Al llegar al borde del bosque, vieron el río serpenteando hacia el sur. Varias barcazas descargaban sacos de harina y barriles de vino. Los hombres trabajaban sin prestar demasiada atención a los transeúntes, lo que les permitió pasar desapercibidos. Eusebio los condujo por un callejón húmedo que olía a pescado y madera mojada. Las paredes altas apenas dejaban pasar la luz. Se detuvo ante una puerta verde, desconchada por el tiempo. Golpeó 3 veces, pausadas, y luego 2 rápidas. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que un par de ojos oscuros lo reconocieran. «Pensé que estabas muerto», dijo una voz grave. «Todavía no, Manuel. ¿Puedo pasar?» La puerta se abrió del todo. El interior era una taberna estrecha, con vigas bajas y el aroma a vino añejo impregnando el aire. Manuel, un hombre de complexión robusta y barba canosa, cerró tras ellos. «No puedes traerme problemas, Eusebio», advirtió mientras los guiaba a una sala trasera. «Ya los traigo encima», replicó él. «Y necesito que esta vez no cierres los ojos». En la mesa de madera, Eusebio sacó el papel con las iniciales GM y lo empujó hacia Manuel. El tabernero lo leyó, frunciendo el ceño. «¿Estás seguro?», preguntó. «Más de lo que quisiera. El niño es hijo ilegítimo del gobernador, y hay quienes quieren asegurarse de que nadie lo sepa». Manuel soltó un suspiro largo. «Esto, si se demuestra, puede incendiar media provincia. Pero si fallamos, nos colgarán a todos». Ruth lo miró con frialdad. «Si fallamos, Samuel morirá igual». Manuel se quedó en silencio, evaluando a Ruth. Finalmente asintió. «Hay un periodista en la villa, Tomás Baeza. No es un santo, pero odia a los corruptos más que a la miseria. Si conseguimos que publique esto, no podrán taparlo tan fácilmente». «¿Dónde lo encontramos?», preguntó Jonás. «En la imprenta cerca de la Plaza Mayor. Pero será mejor que vayáis al anochecer. Ahora estaría lleno de ojos y oídos». Eusebio aceptó el consejo. Pasaron el resto del día ocultos en una pequeña habitación sobre la taberna, escuchando el bullicio de la villa a través de la ventana. Ruth intentaba mantener distraído a Samuel, pero el niño estaba débil y su fiebre comenzaba a subir. «Necesita un médico»,
susurró ella. Lo tendrá, pero no aquí, respondió Eusebio. Si lo llevamos ahora, lo encontrarán. Cuando cayó la noche, Manuel los guió por una serie de calles estrechas y poco iluminadas. El aire olía a leña quemada y a pan recién hecho. Llegaron a un edificio modesto con un cartel que decía «Imprenta Baeza». Eusebio llamó. Tras un momento, se abrió una rendija y apareció el rostro delgado de un hombre de mediana edad, con gafas redondas. «Si vienes con historias de contrabandistas, no me interesa», dijo de entrada. «Traigo algo que derriba gobiernos», contestó Eusebio, sin rodeos. La puerta se abrió de inmediato. Dentro, el olor a tinta fresca impregnaba cada rincón. Pilas de papel y tipos de imprenta ocupaban las mesas. Tomás Baeza los condujo a un despacho pequeño, cerrando bien las cortinas. Eusebio explicó la situación, mostrándole el papel y relatando lo ocurrido desde la noche en que Ruth apareció en su puerta. Tomás escuchaba sin interrumpir, su pluma anotando detalles veloces. «Esto es dinamita», dijo al fin, «pero necesito pruebas sólidas. Testigos, nombres, fechas. Sin eso, el gobernador lo negará y nos acusará de difamación». «Tenemos algo más», intervino Ruth. «Samuel». Tomás la miró, confundido. «Es su hijo. Lo lleva en la cara», añadió ella. «Y hay gente que lo sabe». El periodista cerró los ojos un instante, como midiendo el peso de la decisión. «Si lo publico no habrá marcha atrás, vendrán con todo». «Ya vienen con todo», dijo Eusebio. «La única diferencia es que así no podrán hacerlo en silencio». Acordaron que al amanecer, Tomás comenzaría a preparar una edición especial, imprimiendo la historia con nombres y cargos. Pero para eso, Eusebio y los demás debían proteger la imprenta durante la noche. Manuel regresó a la taberna para cubrir su ausencia. Jonás vigilaba la puerta trasera. Ruth se quedó junto a Samuel en una sala segura, y Eusebio patrullaba el exterior. La madrugada estaba tranquila, hasta que un ruido metálico rompió el silencio. Eusebio se giró y vio una sombra encaramándose por la fachada lateral. Disparó al aire para alertar. De inmediato, gritos y pasos resonaron en las calles cercanas. Más sombras se acercaban desde la plaza. «¡Ruth! ¡Muévete!», rugió Eusebio. Dentro, Tomás guardó apresuradamente los documentos en una caja de madera. «Hay que sacar esto de aquí», dijo. «Si queman la imprenta, se acabó». Ruth tomó la caja y la entregó a Jonás. «Ve por la puerta trasera, no te pares». El chico asintió y desapareció entre los callejones. Eusebio entró disparando contra el marco de la puerta principal para ganar tiempo. El eco de los tiros retumbó por toda la manzana. Sabía que aquello atraería a más guardias, pero también a testigos, y eso era parte del plan, que la confrontación no quedara oculta. Mientras tanto, en una esquina de la plaza, una figura observaba todo sin intervenir. Un hombre alto, con capa oscura y sombrero de ala ancha. El brillo de una insignia en su pecho confirmaba lo que Eusebio había temido. Era el propio gobernador. La figura del gobernador, envuelta en su capa oscura, avanzó con paso seguro por la plaza. Su sola presencia hizo que algunos guardias se tensaran y otros retrocedieran, como si incluso ellos sintieran el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Eusebio, aún cubriendo la puerta de la imprenta, lo miró fijamente. «Así que no mandaste a tus perros, viniste tú mismo». El gobernador sonrió con frialdad. «Cuando un incendio amenaza mi casa, prefiero apagarlo con mis propias manos». Ruth, que mantenía a Samuel detrás de ella, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que aquel hombre no tenía escrúpulos, y que si había venido en persona, era porque quería cerrar este capítulo de la forma más rápida y definitiva posible. Los guardias comenzaron a rodear el edificio. Entre ellos, algunos vecinos miraban con curiosidad, sin comprender del todo qué sucedía. Tomás Baeza, desde una ventana, gritó: «Este hombre ha usado su poder para ocultar a su propio hijo y mandar matar a quienes saben la verdad».
Hubo un murmullo inmediato. La gente se miraba, confusa, pero también intrigada. El gobernador levantó una mano, fingiendo calma. Mentiras. Historias inventadas por delincuentes y contrabandistas. Eusebio dio un paso al frente, con la escopeta aún en las manos. Si son mentiras, ¿por qué tus hombres llevan semanas intentando matarnos? ¿Por qué este niño lleva tu misma sangre y el miedo pintado en la cara? El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el crepitar de una antorcha cercana. Jonás, que había escapado con la caja de documentos, regresó corriendo por un lateral, escoltado por Manuel. En sus manos llevaba los papeles y un pequeño retrato de una mujer joven con un niño en brazos. Esto estaba escondido en la masía de El Olivar, dijo Manuel mostrándolo a la multitud. Todos en el pueblo sabían que ella trabajaba en la casa del gobernador y que un día desapareció sin dejar rastro. El retrato pasó de mano en mano. El murmullo creció, esta vez cargado de indignación. Ruth sintió que aquel era el momento. Se arrodilló, colocó a Samuel de pie frente a todos y le quitó la manta que le cubría la cabeza. El niño parpadeó ante la luz, y entonces las similitudes fueron imposibles de ignorar. La forma de los ojos, el mentón firme, el mismo rostro en miniatura del gobernador. Un murmullo colectivo recorrió la plaza. Algunos empezaron a gritar: ¡Asesino! Otros: ¡Cobarde! El gobernador, por primera vez, perdió la compostura. «Callaos», tronó avanzando hacia Ruth. «Ese niño no significa nada». Eusebio se interpuso, apuntándole directamente con la escopeta. «Da un paso más y te juro que hoy no verás el amanecer». Los guardias dudaron. Ninguno parecía dispuesto a ser el primero en atacar cuando la gente empezaba a arremolinarse alrededor, formando un muro humano. Tomás aprovechó para alzar la voz. «Mañana, a primera hora, toda esta historia estará impresa y distribuida, y si nos pasa algo, ya hay copias listas para salir de aquí». El gobernador giró la cabeza hacia él, comprendiendo que ya no podía controlar la situación por la vía del miedo. «¿Qué queréis?», preguntó, con un tono entre desafío y desesperación. «Que nos dejes vivir», respondió Ruth. «Que Samuel crezca lejos de tu sombra, y que la gente sepa quién eres en realidad». El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de resolución, como si todos los presentes estuvieran tomando partido sin necesidad de decirlo. Fue entonces cuando, desde la calle contigua, apareció el mariscal Corvalán. Su uniforme polvoriento y el rostro curtido imponían respeto. Avanzó entre la multitud, apartando a los guardias con un simple gesto. «He escuchado suficiente», dijo, mirando al gobernador. «En nombre de la ley, quedas arrestado por abuso de poder, intento de homicidio y conspiración». El gobernador palideció. «No tienes autoridad para...» La tengo», lo interrumpió Corvalán. «Y esta vez la ejerceré». Con un movimiento rápido, le arrebató la espada y la arrojó al suelo. 2 guardias, viendo que la marea había cambiado, soltaron sus armas y ayudaron a inmovilizarlo. La plaza estalló en aplausos y gritos. Algunos lloraban, otros vitoreaban el nombre de Ruth y Eusebio. Tomás Baeza salió de la imprenta con el primer pliego ya impreso, alzándolo como un estandarte. Ruth abrazó a Samuel con fuerza. El niño, todavía aturdido, sonrió por primera vez en días. Jonás se acercó y, sin decir nada, le puso una mano en el hombro. Eusebio, por su parte, se apartó unos pasos. Miró a la multitud, luego a Ruth, y asintió. Sabía que, aunque el peligro inmediato había terminado, su camino lo llevaría a otros lugares donde aún habría injusticias que enfrentar. Esa misma tarde, con el gobernador bajo custodia y la historia circulando por cada esquina de San Clodio, Ruth decidió quedarse en la villa. Manuel les ofreció una pequeña habitación sobre la taberna, y Tomás prometió seguir de cerca la situación de Samuel.
Eusebio partió al amanecer montado en su caballo. No se despidió con palabras grandilocuentes, solo con una frase que Ruth guardaría para siempre. Ahora ya sabes que no estás sola. Ella lo observó alejarse hasta que se perdió tras las colinas. Luego tomó la mano de Samuel y la de Jonás, y se adentró en el bullicio de la villa, lista para empezar de nuevo. El aire olía a pan caliente y a tinta fresca. Las campanas repicaban desde el convento, anunciando un día que, para ellos, ya no tendría miedo escondido en cada esquina. Samuel corría adelante, libre, mientras Ruth lo seguía con una sonrisa que, por fin, no era forzada. Porque la verdad, una vez dicha, ya no podía callarse. Y ahora dime tú, si hubieras estado en la plaza de San Clodio esa mañana, viendo cómo un gobernador poderoso quedaba expuesto ante todo el pueblo, ¿habrías tenido el valor de ponerte del lado de Ruth? Aunque eso significara arriesgar tu propia seguridad.